Bueno, a continuación en este video vamos a profundizar un poco en lo que es la energía, la corriente directa y la corriente alterna. Vemos que direct current significa corriente directa y alternating current significa corriente alterna. Vamos a aprender un poco, pues, cuál de estos dos tipos es con la que nosotros trabajamos más que los eléctricos, que nos diferenciamos nosotros de los electrónicos y somos los que nosotros vamos a trabajar con la DC, que es la corriente directa. Nosotros vamos a ver en la energía AC, es la que comúnmente vemos en nuestros hogares y nos llega de la toma que normalmente tenemos en nuestros hogares, y son las que nos hacen funcionar nuestros electrodomésticos. Y vemos un ejemplo en este, el cual es un ventilador. Vemos que trabaja con 110, pero no, normalmente no implica que trabaje siempre con los 112, 115, 20 voltios que nos entra de la casa. Y vemos que por un cable cuando nos entra, que es una fase, por esa es la que nos entra los 110 voltios, 115 voltios. Vemos que con esta el, la corriente nos llega a nuestro electrodoméstico, y él mismo se encarga de devolverla para alternarla y para devolvernos a nosotros, y está regulado nuestro electrodoméstico, el cual no trabaja, como lo dije anteriormente, con los 110 voltios que nosotros nos llega de la fase de nuestros hogares. Por lo general estos aparatos no funcionan con mucho menos de lo que nosotros creemos, y siempre que un aparato está prendido, el, es comúnmente el ir y venir de nuestra corriente. Vemos también que nuestro aparato, este que por lo general es un ventilador, nos trabaja a 60 Hz, el cual él mismo hace la transformación de los 120 voltios, nos los pasa a 60 Hz, que era lo que comúnmente hablábamos de que no trabaja directamente con los 120 voltios. Y pues relativamente en este video lo que aprendemos mucho y lo que nos hace entender es que el tipo de energías con el que nosotros trabajamos, el cual es el AC y el DC. El tipo de voltaje y amperaje al que nos llegan nuestros equipos es totalmente distinto, pero por lo general siempre nos basamos nosotros a que nuestra energía es de 120 voltios, y lo que nos hace a nosotros, pues, cambiar nuestro flujo de corriente o nuestro voltaje o pasarlo a hertz, son los transformadores. Vemos acá un ejemplo que estamos trabajando o sea, hay también corrientes de 220, que ya es el doble de los 120. Entonces es nuestros 220 voltios, y ya trabajaría a 50 Hz el ventilador. Si nosotros ponemos a trabajar un aparato de estas condiciones de 220 voltios, el electrodoméstico se nos va a dañar porque recibe una sobrecarga de voltaje a lo que él lo necesita. Hay aparatos electrodomésticos que vienen autorregulados, el cual ellos pueden trabajar a estos 220 voltios para convertirnos y que no nos afecten nuestros electrodomésticos. En estos casos vemos que un electrodoméstico que nos puede servir como autorregulado son los computadores, cargadores de los celulares. Vienen autorregulados para que no nos afecte esta sobrecarga de voltaje, que son 220 voltios.
vemos que nuestro aparato, el, 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 el voltaje que nos piden, o sea, que nos piden como regular para nuestro electrodoméstico es de 120 voltios, 60 Hz, el cual es él mismo se encarga de repartirlos. Nuestros electrodomésticos que manejan un tipo de voltaje de 220 voltios son completamente superiores en cuanto al consumo que ellos necesitan para utilizar los 220 voltios, el cual puede ser una bombilla de descarga. Para poder para poder usar 220 voltios necesita que el electrodoméstico o el aparato que estamos usando necesite realmente los 220 voltios. Nos habla un poco el video de que también en Europa se maneja normalmente los 220 voltios para manejar electrodomésticos, por eso vienen totalmente distintos y con un tipo de corriente distinta y conectores distintos. Eh, vemos en el ejemplo, como lo decía anteriormente, los electrodomésticos autorregulados que nos sirven y no nos van a crear conflicto de corriente y mucho menos se nos van a dañar. Son computadores y fuentes como lo es una torre de computador. Ellos vienen autorregulados y no permiten el exceso de ese tipo de voltaje de 220 voltios. En los computadores vemos que la fuente de poder y de energía de un computador es lo que hace es recoger esos 220 voltios o en su ejemplo esos 110 voltios y nos los pasa a corriente alterna, del cual es con la que nosotros trabajamos y con la que nuestros equipos y todos nuestros equipos trabajan internamente, cosa que no conocemos comúnmente nosotros, de la cual es la distribución de nuestras corrientes hacia una tarjeta, hacia un integrado y hacia muchas partes que tienen nuestros electrodomésticos. Y con esto concluimos el tipo de ejemplos de corriente que estamos trabajando.